Radoslaw Sikorski de Polonia había dicho que Varsovia consideraba la opción de llevar a cabo esta partición porque era un derecho histórico que le competía. Polonia se siente que le quitaron en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, que le habían quitado parte de su territorio para dárselo a la Unión Soviética, que en ese tiempo abarcaba Ucrania, y a cambio le dieron territorio alemán. Sin embargo, ahora que las cosas han cambiado, pues Polonia dice, en caso de que Rusia se extienda más y materialice sus pretensiones, nosotros nos quedaríamos con esa parte de Ucrania que en realidad es Polonia. Estas revelaciones tuvieron lugar durante una entrevista que Sikorski, polaco, concedió a la emisora local de Radio Set al ser preguntado si el partido gobernante Ley y Justicia de Polonia en algún momento se había planteado tal maniobra y dijo, sí, creo que tuvo un momento de vacilación en los primeros 10 días de la guerra cuando nadie sabía cómo iría, que tal vez Ucrania caería pronto y entonces Polonia saldría al rescate de ese territorio. Imagínense, o sea, no es que Polonia se robe o invada o anexe ilegalmente, es que Polonia saldría en defensa de ese territorio como una ganancia para la Unión Europea y para la OTAN. Bueno, pues esas palabras las ha recordado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ante la incredulidad de quienes en Occidente habían estado negando por todos los medios que Polonia tuviera esas intenciones. ¿Y qué creen? Pues resulta que siempre sí. Putin dijo que es bien sabido que sueñan en Polonia no solamente con territorios ucranianos, sino también con territorios de Bielorrusia. Lo que se refiere a la política del régimen ucraniano, dice Putin, es asunto suyo. Si quieren ceder o vender, pagar con algo a sus dueños en Europa, tal y como suelen hacer los traidores, no vamos a meternos en eso. Pero si quieren meterse en contra de Bielorrusia, esa es otra cosa. Bielorrusia es parte del Estado de la Unión y no vamos a permitir que le pase nada. Es decir, Vladimir Putin aplicó la máxima que aplican los compadres, lo que quieras con él, conmigo. Si le haces algo a él, me lo haces a mí y entonces yo también respondo. Una especie de unión OTAN chiquita entre Rusia y Bielorrusia, que bueno, prácticamente haría que Vladimir Putin respondiera directamente ante esos intentos de agresión por parte de Polonia. Y es que Polonia, recordarán mis queridos alumnos digitales, y si no aquí, para eso estoy, para recordárselos yo, pero antes de la invasión de Rusia en Ucrania, antes de febrero del año 2022, recordemos que Polonia tenía tipos de problemas. Problema número uno, la Unión Europea se lanzaba en contra de Polonia y de Hungría porque decía que Polonia no cumplía con la jurisdicción, con la ley y el orden, o dicho de otra manera, con el orden basado en reglas de la Unión Europea y que había posicionado el derecho polaco por encima del derecho regional europeo. Y eso llevaría a Polonia a que dejara de recibir dinero a través de los programas de ayuda de la Unión Europea para sus miembros. Problema número uno. Problema número dos. Polonia decía que Ucrania tenía parte de su territorio y que en algún momento, uno, Ucrania tenía que pedir disculpas históricas por los asesinatos en masa que llevaron a cabo los nacionalistas o ultranacionalistas ucranianos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero Ucrania ha respondido ensalzando a Stepan Bandera, este nazi que colaboró con Hitler y que se le contabilizan unos 100,000 muertos entre judíos y polacos. De hecho, hasta el mismo Estado de Israel, que también tiene mucha influencia en la política europea, ha criticado en diversas ocasiones a los ucranianos, aunque cada vez está menos claro si los nazis ucranianos son buenos y por eso no merecen que nadie los critique, como se ha criticado históricamente a los nazis alemanes. Bueno, tercer punto, había dicho dos, ¿verdad? Pero ya me salió otro y este tercero también es muy importante porque se llevó a cabo con muchísima fuerza y tuvo mucha publicidad negativa en 2021. ¿Cuál es ese tercer problema? Que Polonia básicamente acusó a Bielorrusia de estar intentando propagar una especie de guerra híbrida en contra de la Unión Europea. Decía Polonia, es que Bielorrusia
junto con Rusia están siendo cómplices de traer a migrantes, si no se acuerdan, pues yo se lo recuerdo porque le he dado seguimiento a ese tema, a inmigrantes de manera indocumentada para que al ponerlos en la frontera con la Unión Europea y al cruzar a Polonia puedan darle asilo a inmigrantes de origen afgano, inmigrantes de origen iraquí y también de origen sirio. Pero para los europillos, los afganos, los iraquíes y los sirios no eran bienvenidos. Acusaban en ese entonces a Lukashenko de incluso meterse en contra de él si le demostraban o si le descubrían que Lukashenko estaba pagando viajes o estaba facilitando la logística para que estos inmigrantes provenientes de países en los que Europa se ha metido de forma injerencista a respaldar a Estados Unidos para destrozar su tejido social, como es Afganistán, Irak y Siria, pues decían, ahora Bielorrusia está creando las condiciones para dejarlos entrar. Polonia llegó a amenazar a Bielorrusia y Alexander Lukashenko lo que dijo es que con las armas que tenía Rusia y con el respaldo que históricamente Rusia le daría a Bielorrusia, Polonia no se atrevería, so pena de entrar a una guerra nuclear. Pues ahora, en ese tiempo, la Unión Europea respaldó a Polonia. Es decir, a pesar de que le tenía cierto recelo, la Unión Europea en ese momento, en 2021, respaldaba a Polonia. Pero, porque decían, efectivamente, Lukashenko está haciendo una especie de guerra híbrida en contra de la Unión Europea y esa guerra híbrida se traducía en meterles cantidades importantes de la base de la pirámide social proveniente de países como Siria, Afganistán e Irak. Es decir, países, decíamos, destrozados por las guerras injerencistas de la OTAN en estos estados. Bueno, fue tanto el escándalo en 2021, antes de que pasara lo de Ucrania, que incluso, ojo con ese dato que no es cosa menor, Polonia creó una frontera con una malla, es decir, cerró una frontera, puso una valla y dijo, ahora sí, que se congelen los que tengan que congelarse, pero aquí no va a pasar ningún inmigrante indocumentado. Y de pronto, después de la invasión en contra de Ucrania, Polonia se convirtió en el adalid del asilo y también en el principal país receptor de inmigrantes, nada más que no eran ni sirios, ni yemeníes, ni afganos, ni iraquíes, sino ucranianos. Y muchos de ellos decían, pues porque si eran rubios, blancos, de ojos azules. Así la cosa en Polonia. Bueno, ahora vuelven a decir los polacos, no vamos a permitir ningún inmigrante indocumentado y menos musulmanes, porque no vamos a pasar lo que están pasando Alemania, Francia o España con la migración de origen marroquí, o migración de origen argelina o la inmigración de origen turca. Lo dicen abiertamente, es decir, ya no tienen remora o empacho en ser racistas, son racistas y abiertamente dicen, no vamos a permitir musulmanes, no vamos a permitir pobres y no vamos a permitir inmigración no blanca, abiertamente. Bueno, pues ahora Polonia empieza nuevamente a mover las aguas, amenaza a Bielorrusia y entonces ahora sí, Rusia dice ya un poco harto de lo que ha estado haciendo Polonia y lo que ha estado significando Polonia, envalentonada por el respaldo de Estados Unidos, envalentonada por el respaldo de la OTAN, dice Putin, a esos polacos librar una guerra de agresión en contra de Bielorrusia significaría hacer también una agresión en contra de la mismísima Rusia y a eso responderemos con todos los medios a nuestra disposición, incluidas 1,600 armas nucleares tácticas que Rusia ha desplegado en Bielorrusia. El presidente Putin también ha recordado que los territorios occidentales de la actual Polonia fueron un regalo de Joseph Stalin a los polacos.